Sharm el-Sheikh, Egipto, fue escenario del segundo día de negociaciones indirectas entre Hamás e Israel, con Estados Unidos como mediador. Estados Unidos afirmó: el 90% del acuerdo ya está cerrado, solo faltan algunos detalles técnicos. Pero Hamás advirtió: sin garantía de retirada militar, no habrá intercambio de rehenes. Israel, por su parte, aseguró: el ejército se quedará en Gaza, incluso después de firmar el acuerdo. Entonces, ¿dónde está la oportunidad para la paz, si aún persisten tantas diferencias y tensiones? El proceso de negociaciones entre Hamás e Israel ha sido valorado positivamente, pero ha entrado en una fase tensa al abordar la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara que se había alcanzado un consenso sobre el 90% del contenido del texto y pidiera finalizar los detalles técnicos en los próximos días, Hamás enfatizó que no liberaría rehenes sin garantías claras de que se cumplirían sus condiciones, advirtiendo que las negociaciones podrían prolongarse. El presidente de Estados Unidos afirmó poco después que haría todo lo posible para asegurar que todas las partes cumplan con el acuerdo, si el plan finalmente se aprueba. Según Fawzi Barhum, un líder de Hamás, la organización busca un alto fuego permanente y completo, junto con la retirada total de las fuerzas israelíes de toda la Franja de Gaza, el inicio inmediato de la reconstrucción y la garantía de que los refugiados puedan regresar a sus hogares. Esta información proviene de un resumen del discurso de Barhum, publicado por el canal oficial de Telegram de Hamás. Barhum destacó que la prioridad principal es poner fin de inmediato a las operaciones militares en Gaza, afirmando que estas condiciones son necesarias para alcanzar un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de la población local. El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al-Hayya, declaró: estamos listos para un acuerdo que ponga fin al conflicto. Las fuerzas israelíes deben retirarse de la Franja de Gaza. Liberaremos a los rehenes israelíes, vivos o muertos, a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, Israel continúa con sus operaciones militares y bloquea la ayuda humanitaria, especialmente en el norte de la Franja de Gaza, incluso después de que aceptamos el plan del señor Trump. Según al-Hayya, el movimiento no puede confiar en Israel debido a que Tel Aviv violó 2 acuerdos de alto fuego anteriores en Gaza. Subrayó: queremos garantías reales de la comunidad internacional de que el conflicto terminará. Hamás busca alcanzar los objetivos y aspiraciones del pueblo palestino en términos de estabilidad, libertad, reconocimiento nacional y autodeterminación. La guerra debe terminar de manera permanente para que el pueblo palestino pueda vivir en paz, como lo hacen los pueblos de otros países de la región. Además, varias facciones palestinas, incluidos Hamás y la Yihad Islámica, emitieron un comunicado conjunto, afirmando su posición de resistencia por todos los medios, subrayando que nadie tiene el derecho de desarmar al pueblo palestino mientras continúe la ocupación israelí. En este contexto, el gobierno de Qatar, uno de los 3 mediadores, junto con Estados Unidos y el anfitrión Egipto, se prepara para participar en diálogos de alto nivel. Según la agencia de noticias Reuters, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Egipto el miércoles 8 de octubre para participar directamente en el proceso de negociaciones. Doha ha moderado el ambiente de optimismo y urgencia expresados por el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde que anunciaron el plan de 20 puntos para Gaza el pasado 29 de septiembre. Hamás recibió el plan con una respuesta de sí, pero, mientras que el presidente de Estados Unidos lo consideró una aceptación total, lo que ha obligado a los mediadores a trabajar para reducir las diferencias, que se centran principalmente en varios detalles relacionados con la liberación de rehenes, la liberación de prisioneros palestinos y la autorización de ayuda humanitaria hacia Gaza. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, las reuniones continúan, todas las partes están trabajando para alcanzar un acuerdo. El portavoz señaló que el obstáculo actual radica en la implementación del plan con el objetivo de garantizar que el acuerdo no sea solo temporal. Específicamente se busca evitar un escenario en el que Hamás libere a los últimos 48 rehenes israelíes, en su mayoría fallecidos, en la primera fase, mientras que el resto del acuerdo queda estancado. Por ello, el presidente Trump afirmó que ve la posibilidad real de la paz en Oriente Medio, destacando que esto va más allá de la situación en Gaza. También confirmó que el enviado especial Steve Witkoff y su yerno y asesor Jared Kushner participarán directamente en las negociaciones. Hamás está intentando clarificar cuestiones que la organización considera esenciales, pero que son vagas en el plan del presidente Trump. Un plan que el primer ministro Benjamin Netanyahu
modificó en el último momento para que fuera más favorable para Israel. Según el periódico británico The Guardian, en los días previos al anuncio del plan por la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff pasaron varias horas reunidos con Netanyahu. Gracias a esto, el primer ministro israelí pudo realizar ajustes de último momento el plan de Trump, incluyendo el alcance y el momento de la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Mientras tanto, según The Independent, el cambio más significativo en el plan fue la eliminación de la cláusula que requería que Israel se comprometiera a no bombardear ni atacar Doha nuevamente. De vuelta a la mesa, el foco de la controversia es la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Hamás exige una retirada completa, mientras que Netanyahu ha declarado recientemente que las fuerzas israelíes permanecerán en la mayor parte del área de Gaza después de la liberación de los rehenes. Según un acuerdo preliminar, habría un pequeño retiro de tropas y un cese temporal de ataques aéreos para facilitar el intercambio de rehenes por aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos, de los cuales 250 cumplen cadenas perpetuas. Los mediadores están trabajando actualmente para finalizar un mapa de la zona, que en el plan original es vago y carece de plazos específicos. Otro tema pendiente es el concepto de desmilitarización de Gaza, mencionado en el documento, junto con el mecanismo para supervisarlo. Hamás pide diferenciar entre armas ofensivas y defensivas, mientras que Israel quiere incluir todas y además expulsar a los líderes de Hamás y, en la práctica, disolver completamente las fuerzas armadas del grupo. Según el comentarista Amir Tibón del periódico Haaretz, Hamás ha aceptado entregar plataformas de lanzamiento de cohetes y misiles balísticos, pero mantener pistolas y otras armas que considera necesarias para enfrentar a facciones palestinas rivales en Gaza. Incluso los puntos acordados como el intercambio de los últimos 48 rehenes israelíes por prisioneros palestinos, aún tienen detalles pendientes que podrían amenazar el proceso de negociación. Finalmente, Hamás se opone a la creación de una autoridad administrativa temporal internacional, liderada por Trump, para supervisar una administración tecnocrática palestina encargada de asuntos administrativos diarios. La organización desea que los palestinos administren su propio territorio, aunque acepte el apoyo de países árabes e islámicos y no exige participar en el futuro gobierno de Gaza. Tras 2 años, Israel ha controlado aproximadamente el 70% del territorio de Gaza y ha intensificado el bloqueo, lo que ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Tras 2 años de la guerra en curso en la Franja de Gaza, una guerra que ha presenciado masacres horrendas contra el pueblo palestino, el número de muertos ha alcanzado los 67.173 y los heridos suman 169.700. Los niños representan más del 30% del total de víctimas mortales. Esta guerra ha tenido un impacto grave en el sistema de salud. Más de 38 hospitales en la Franja de Gaza han sido completamente destruidos o atacados. Más de 25 hospitales han tenido que cerrar y los 13 restantes solo funcionan parcialmente. El personal médico es uno de los grupos más atacados, con muchos asesinados o detenidos mientras cumplían con su deber. La guerra ha causado hambruna y una grave inseguridad alimentaria en Gaza, con más de 461 muertes por hambre y desnutrición, incluidas 157 de niños. Con el plan de 20 puntos, las partes tienen una oportunidad, aunque frágil, para poner fin a la devastadora crisis en Gaza. Sin embargo, el colapso de múltiples acuerdos de alto fuego en Gaza durante los últimos 2 años demuestra que la clave para abrir la puerta de la paz en Gaza radica en garantizar la equidad en la implementación de cualquier plan, lo que depende de la confianza y los pasos dados por ambas partes.